Muy buenas noches, bienvenidos a una conferencia más de conocimiento de sí mismo. Mi nombre es Carmen Velasco y hoy vamos a hablar sobre la conferencia número 11 de la fase A, que es cómo se fabrica alma y espíritu. Entonces, permítanme un segundo que voy a empezar a compartir en algunos grupos a ver si alguien se anima y nos acompaña pues para reflexionar esta conferencia. Vamos a empezar a compartir. Bueno, permítanme un segundo que estamos compartiendo. Ya termino de compartir. Listo, entonces vamos a iniciar con esta conferencia. ¿Listo? Entonces, bienvenidos a las personas que se van a unir, que se están uniendo y que después pueden ver la conferencia en diferido. Esta va a quedar cargada en el canal de YouTube de Revolución Interior 11, porque Facebook nos permite mantener la conferencia ahí pues como un mes nada más. Después las van borrando. Entonces, bienvenidos. Realmente este es un espacio como para reflexionar y cada uno poder ir comprendiendo lo que es el temario de conocimiento de sí mismo. Perdónenme. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la conferencia número 11 de fase A, que es cómo se fabrica alma y espíritu. Entonces, el objetivo de esta conferencia es conocer que nosotros tenemos un alma, en qué estado está esa alma y cómo de alguna manera nosotros podemos recuperar esa alma que está gobernada por nuestros defectos psicológicos. Nuestra alma, de alguna manera, o sea, nuestra alma es esa envoltura seminal
donde está todo lo que es nuestra psiquis, todas nuestras formas de ser. Nuestra alma, así como lo vimos en la conferencia número 8, donde nosotros salimos del sol absoluto y vamos adquiriendo esa alma que está libre, que es un 100%, 100% libre, nuestra alma, nuestra conciencia. Entonces ella está un 3% libre e inatrapable y un 97% que se puede atrapar. Entonces en la conferencia número 8 vimos cómo a través de todos los reinos, del mineral, del vegetal, del animal, del humano, esa alma que es el 97% atrapable, pues se va contaminando de todos los defectos. ¿Y qué es un defecto? Un defecto es sentir ira, orgullo, envidia, melancolía, dolor, todo eso son defectos. Defectos que tienen nuestra conciencia o esa parte de nuestra conciencia atrapada. Entonces aquí vamos a ver que el alma, nuestra alma, es un conjunto, esa alma que está acá, es un conjunto de virtudes, tiene poderes, tiene facultades y tiene una fuerza, ¿sí? Pero esa alma en este momento pues está toda negrita, toda esa energía que nosotros poseemos está al servicio de nuestros defectos psicológicos. Toda nuestra alma, nosotros tenemos al alma, pero no la poseemos. Alguien me daba un ejemplo y es como cuando uno tiene una plata en el banco, no tiene la plata en el CDT. Yo sé que tengo un millón de pesos colombianos en el banco, pero como están en el CDT, yo no la puedo utilizar en mi diario vivir, eso está allá. Y eso mismo pasa con el alma, nuestra alma está en función de nuestros defectos psicológicos. Nosotros no la poseemos. Nosotros, la idea de esta conferencia es comprender cómo nosotros podemos liberar esa alma, toda esa sabiduría atrapada en el defecto psicológico. Entonces, nuestros defectos psicológicos son los que ellos tienen el poder. Ellos tienen el poder de manipularnos, ellos tienen el poder de hacernos sentir esa pereza, ese desánimo, tienen el poder de hacernos gritar, de hacernos llorar, de hacernos sentir ese dolor. Ellos tienen esas facultades y esos poderes. Entonces la idea es que nosotros, al ir comprendiendo que esa alma se puede liberar y que en la medida que uno va liberando el alma, pues va adquiriendo esa sabiduría que está atrapada allí. Entonces podemos ir poco a poco comprendiendo que esa alma, que son virtudes, poderes, fuerzas y facultades, entonces vamos a ver una a cada una. Esas virtudes es todo lo contrario al defecto. Entonces cada vez que yo empiezo a trabajar con los 3 factores de la revolución de la conciencia, cada vez que yo empiezo a trabajar con la autoobservación y la muerte psicológica, voy a poder ver en mí todo ese defecto psicológico. Entonces, si yo quiero rescatar esa virtud que está atrapada ahí en mi alma, entonces yo tengo que empezar a observar, digamos, el orgullo. Yo empiezo a observar mi orgullo. Pero ese orgullo se me va a manifestar a mí en 2 fases. Tiene 2 polos. Un polo donde es ese orgullo donde yo me creo mejor que las demás personas. Mejor que las demás personas. Es ese orgullo tirano donde yo quiero que todo el mundo haga lo que yo quiero que hagan. Es ese orgullo donde yo quiero que la gente sea sumisa. Es ese orgullo donde yo quiero que se haga realmente
lo que yo estoy pensando y sintiendo, lo que los demás piensan o sienten no es, donde yo siempre me voy a sentir mucho más que las demás personas. Entonces, cuando yo empiezo a autoobservarme y empiezo a descubrir todas esas facetas de mi orgullo y empiezo a pedirle a mi Madre Divina que lo elimine, entonces yo voy a empezar a rescatar algo de sabiduría, pero eso es por una parte del polo, pero hay que mirar el otro polo y es ese orgullo donde uno se siente víctima, por ejemplo. Ese es un detalle de orgullo donde uno se siente sumiso, donde uno se siente que todo el mundo está en contra de uno y uno es esa sumisión, pero que por dentro uno tiene esa ira y ese orgullo de, por ejemplo, hay algún familiar que necesita plata, que necesita algún mercado y uno va y le lleva al mercado y la persona por ese orgullo le dice, no, es que yo no necesito nada. Yo no necesito su dinero, yo necesito su lástima. Eso es otro polo del orgullo y uno no se lo imagina. Entonces, cuando uno realmente elimina el defecto, pues va a salir lo que es la virtud. Y en este caso, la virtud, pues sería la humildad. Ahora, uno puede hacer esto con todos los defectos psicológicos. Por ejemplo, la pereza. Entonces, cojamos acá la pereza. Entonces yo voy a empezar a observar mi pereza, esa pereza y ese desánimo que a uno le da de todo, esa pereza que porque uno siente que está lloviendo, entonces mejor me meto debajo de las cobijas, me empezaron a doler los huesos, no, yo no puedo hacer nada, yo mejor me acuesto. Esa pereza que uno no quiere hacer absolutamente nada, pero también está esa pereza donde uno tiene mil cosas que hacer y uno empieza a aplazar. Y uno que empieza a aplazar, uno empieza a aplazar ese deseo de hacer una meditación, ese deseo de comprobar realmente qué es el alma, cómo se conforma, en qué estado está mi alma, hacer una meditación, hacer algo de sacrificio por la humanidad. Entonces la misma pereza se mueve por ambos polos. Cuando yo empiezo a observarla por un polo y por el otro polo, entonces yo voy a ir eliminando ese defecto y entonces cuando yo lo elimino, pues me va a salir la virtud. Y esa virtud, digamos que es el ánimo de hacer las cosas, ¿no? Y eso mismo, pues yo hago con todos mis defectos. Lo hago con la lujuria, como esa helado de esa esas ganas de coquetear, esas ganas de estar con muchos hombres, ese deseo de que me vean, de yo ponerme ropa muy sensual, esa lascivia porque yo veo y ya mismo me estoy imaginando mil cosas, pero también está el otro lado de la lujuria, que es ese celibato, ese asco al sexo, ese sentirse uno bueno y que uno no es morboso. Entonces, en la medida que uno empieza a eliminar, a observar dentro de sí el defecto y empieza a eliminar, entonces va a salir la virtud. En este caso, la virtud sería la castidad. La castidad, el no derrame de nuestra energía, esa castidad también mental y emocional. Entonces, en la medida que nosotros vamos autoobservándonos y nosotros vamos eliminando los defectos en todos los polos que se nos manifiestan, entonces nosotros vamos a ir sacando las virtudes del defecto psicológico. Ahora, tenemos los poderes. Entonces, el poder está relacionado, no me sirvió mucho. Entonces nosotros tenemos el poder y el poder está relacionado con la fabricación de los cuerpos existenciales del ser. Entonces esos cuerpos, en la medida que nosotros vamos trabajando con la energía sexual y nosotros vamos ascendiendo toda nuestra energía por nuestra columna vertebral, entonces nosotros vamos a empezar a fabricar todo lo que es, vamos a regenerar nuestro cuerpo físico, regenerar el cuerpo físico.
Cuando nosotros empezamos a regenerar empezamos a trabajar hombre y mujer con la práctica del suprasexo, nosotros tenemos que empezar a ascender toda esa energía que vamos liberando del defecto psicológico. Toda esa energía nosotros tenemos que irla condensando por nuestra columna vertebral. Entonces yo voy ascendiendo esa energía. Y cuando yo voy creando mi cuerpo físico, regenerando el cuerpo físico, entonces yo voy a hacer dominio sobre mi tierra, sobre mi tierra interior. Y cuando yo hago ese dominio, también voy a poder tener el dominio sobre la tierra exterior. Entonces yo voy a poder tener la inteligencia de los gnomos y de los pigmeos. Gnomos y pigmeos. Cuando yo sigo subiendo mi energía por todo lo que es mi columna vertebral, entonces yo voy a regenerar mi cuerpo vital. Con mi cuerpo vital, pues yo voy a hacer dominio sobre mis aguas, ¿sí? Yo voy a dejar de expulsar mis aguas y voy a empezar a tener ese dominio sobre toda la parte instintiva. Entonces yo voy a dominar mis propias aguas, y al dominar mis propias aguas y al regenerar mi cuerpo físico, entonces yo voy a poder tener el poder de las inteligencias de las ondinas y las nereidas. Entonces yo voy a poder tener ese dominio sobre los mares, sobre las aguas. Ahora yo vuelvo y empiezo y condenso toda mi energía, entonces yo voy a crear mi cuerpo astral. Al crear el cuerpo astral, pues él está relacionado con el fuego. Y el fuego, pues es el ánimo. Entonces yo voy a poder tener dominio sobre mis emociones. Y al tener dominio sobre mis emociones, pues yo también voy a poder tener ese dominio sobre las salamandras del fuego. Todas esas inteligencias, salamandras. Cuando yo vuelvo y condenso mi energía por mi columna vertebral, entonces yo lo que voy a hacer es crear mi cuerpo mental. Entonces yo voy a tener ese poder del aire. Y el aire pues es el dominio de mi mente, de mis pensamientos. Entonces yo voy a poder lograr tener esa sabiduría de los silfos y sílfides del aire. Cuando yo ya condenso mi energía y empiezo a crear todo lo que es mi cuerpo causal, entonces yo voy a tener dominio sobre mi voluntad y voy a tener ese dominio sobre esa energía que es el éter. Así que yo voy a tener dominio sobre mis emociones, sobre mis pensamientos, voy a tener ese poder de tener el dominio sobre toda la naturaleza. Eso solamente se hace cuando nosotros empezamos a regenerar y a crear nuestros cuerpos existenciales de ser, que son los cuerpos solares. Ahora, vamos a hablar de las facultades. En la medida que nosotros vamos condensando nuestra energía, nosotros también vamos a tener unas facultades. Y esas facultades son facultades extrasensoriales, son facultades del alma. Estas facultades nosotros tenemos los cinco sentidos, que son facultades sensoriales. Nosotros podemos ver, tocar, el gusto, la vista, el oído, pero nosotros con las facultades son facultades del alma. Son esas facultades que se van a ir desarrollando cuando nosotros hacemos un trabajo muchísimo más avanzado en el despertar de la conciencia. Entonces nosotros vamos a tener facultades de, por ejemplo, saber nuestras vidas pasadas. Saber nuestras vidas pasadas, vamos a tener esa facultad del oído mágico, que nosotros vamos a poder escuchar otras dimensiones, vamos a poder hablar con animales, con los animales. Vamos a tener ese poder de la intuición, y ese poder de la intuición es sencillamente saber las cosas sin pensar. A nosotros todo el tiempo lo estamos razonando o estamos pensando,
también vamos a tener esas facultades de clarividencia, estar en todas partes al mismo tiempo, de polividencia, es saberlo todo. Entonces, en la medida que nosotros vamos liberando nuestra alma, nosotros también vamos a poder ir adquiriendo todas esas facultades, todos esos poderes. Pero es importante que esto es de nuestro ser. Todas esas facultades y esos poderes son de nuestro ser, no son de nuestro agregado psicológico, sino es de nuestro ser. Ahora vamos a tener la fuerza, y la fuerza es tener esa voluntad para nosotros negarnos a nuestros propios defectos, negarnos a la ira, negarnos a la gula, negarnos a la crítica, tener esa fuerza para nosotros poder transmitir este conocimiento real como es, darle la oportunidad a cada ser humano para que tome su propia decisión si le parece bien o no este conocimiento, pero nosotros debemos tener esa fuerza, debemos tener ese ánimo. Y solamente esto lo podemos hacer a través de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Con los 3 factores, que es el morir es nosotros empezar a autoobservarnos. ¿Y qué es autoobservarse? Autoobservarse es empezar a desarrollar ese sentido que nos va a permitir mirar hacia adentro, mirar nuestra alma y el estado en el que se encuentra nuestra alma. Es como, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Por qué tengo esas ganas de gritar? ¿Por qué tengo esas ganas de hablar de la otra persona? ¿Por qué tengo que imponer mi opinión ante los demás? ¿Por qué no tengo la facultad de callar? Entonces, cuando yo empiezo a autoobservarme, empiezo a morir. Madre Divina, elimina de mí este pensamiento, esta sensación, este dolor, porque siento este dolor, porque tengo ganas de llorar. Entonces uno empieza a morir y en la medida que va muriendo, pues va rescatando sabiduría que está atrapada en el defecto psicológico, que está atrapada, y ahí empieza lo que es el nacer. El nacer es empezar a coger toda esa energía y empezarla a condensar por nuestra columna vertebral. El nacimiento es la creación de esos cuerpos existenciales del ser que nos van a ayudar para que nuestro ser haga presencia en otras dimensiones, para que también tenga esa facultad de la sabiduría de otra dimensión. Entonces es importante que nosotros hagamos la creación de los cuerpos existenciales del ser. Y el sacrificio por la humanidad. El sacrificio por la humanidad es ese motorcito que nos da la fuerza para nosotros querer poder comprender más este conocimiento, para nosotros poder ahondar más en nuestra propia psicología, y cuando nosotros empezamos a entregar este conocimiento a las demás personas, empezamos nosotros de alguna manera a desarrollar o experimentar eso que llaman el amor. Ya no me da pena entregar el volante, ya no me da pena contarle a la vecina de este camino, ya no siento esa fuerza de la vergüenza que me evita a mí transmitir esto, sino que yo ya tengo esa fuerza y ese ánimo. Y eso solamente nos lo dan los 3 factores de la revolución de la conciencia. Listo. Entonces, ahora vamos a ver cómo nosotros podemos rescatar nuestra alma. ¿Cómo podemos lograr hacer esto? ¿Sí? Porque el alma, pues sí, sabemos que tiene virtudes, poderes, facultades y fuerza, pero nosotros tenemos que empezar desde aquí, desde este momento, a mirar cómo empezamos a rescatar nuestra alma, a cristalizar nuestra alma. Entonces, lo primero que nosotros debemos, los pasos, tengo 1000 marcadores y muchos no funcionan. Pasos para la creación del alma. Entonces, el primer paso es recibir este conocimiento. Recibir los 3 factores. Estos 3 factores de los que hablamos ahorita de forma objetiva. Y entonces, con estos 3 factores, cuando nosotros recibimos estos 3 factores,
Entonces se va a dar una frase que dio el Maestro Jesús. Y esa frase es: de 1000 que me buscan, solo uno me encuentra. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que hay muchas personas, hay muchos cultos, muchos lugares que están llenos de seres buscando una respuesta y buscando algo espiritual, que sienten que lo material que tienen o su estatus social no es suficiente y hay algo por dentro que quieren saber. Entonces, este conocimiento se da cuando uno está buscando algo y algo de tipo espiritual, cuando uno de alguna manera tiene ese dharma, porque llegar a este conocimiento es un dharma, porque hay muchas personas que están buscando y no lo logran conseguir, es básicamente por karma, porque tal vez en otra existencia tuvo este conocimiento y no sé, lo transgiversó, no lo entregó, entonces en esta por karma no lo logra llegar. Entonces, cuando nosotros recibimos los 3 factores de forma objetiva, se da esta primera frase: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. Lo segundo que nosotros tenemos que hacer es empezar a practicar. Debemos empezar a practicar los 3 factores. Comprobar que este conocimiento pues es real, es verídico, empezar a comprobar. Lo tercero que nosotros tenemos que hacer es equilibrar nuestros centros. Como lo vimos en la conferencia número 4, nosotros tenemos que empezar a equilibrarnos nuestros centros a través del cuaternario, ¿cierto? Y ese cuaternario solamente nos lo permite la autoobservación. Entonces yo voy a equilibrar ese recto pensar, ese recto sentir, ese recto obrar, ese recto hablar. Y ahí es cuando yo me cuestiono absolutamente todo. Yo me cuestiono, ¿esto que estoy pensando es justo, es verdadero, es útil? ¿No? Madre Divina, elimina de mí esto. Recto hablar, esto que, mejor dicho, que quiero decirlo ya, esto es de mi conciencia, esto es un defecto, y lo empiezo a eliminar. Y empiezo a comprobar. Entonces, cuando yo empiezo a equilibrar mis centros, entonces lo que sigue es la segunda frase del Maestro Jesús. De 1000 que me sigue, de 1000 que me encuentran, de 1000 que me encuentran, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. ¿Y eso qué quiere decir? De 1000 que nos llega este conocimiento objetivo, solamente uno practica, y eso es muy triste. Nosotros nos quedamos solo en teorías, nos quedamos solamente en la parte intelectual, nos parece maravilloso este conocimiento, pero no lo practicamos, no comprobamos, y es urgente y es fundamental que cada uno de nosotros hagamos ese esfuerzo por comprobar la muerte psicológica, por comprobar el desdoblamiento astral, por conectar con nuestro Padre y nuestro Ser, porque ellos son realmente nuestros maestros. Nuestro maestro interior, nuestro profesor, nuestro guía, es nuestro ser. Y mientras nosotros no conectemos con nuestro Padre y nuestra Madre Divina, nosotros simplemente estamos en una teoría. Entonces, por eso es tan importante que nosotros comprobemos, que no nos quedemos en la creencia, sino que nosotros cuestionemos y nos vamos a hacer una práctica y nos vamos a comprobar. Por eso el Maestro Jesús dice, ya me dieron el conocimiento, ahora se me abren 2 caminos, o practico o me quedo creyendo nada más. Entonces por eso dice, de 1000 que me encuentran, solo uno sigue.
O sea que solamente uno practica. Entonces hay que hacer ese súper esfuerzo para practicar. Listo, seguimos con el cuarto paso. Y el cuarto paso es tener una pareja estable. Que nosotros podamos tener una pareja estable. Y esa pareja estable es la pareja con la que nosotros vamos a hacer la práctica del suprasexo. Es esa pareja con la que nosotros vamos a hacer la creación de su tipo superior, donde vamos a crear nuestros cuerpos existenciales, donde vamos a crear los cuerpos solares. Entonces aquí viene lo quinto. Lo quinto es que nosotros subamos nuestras aguas. Se llama golpear las aguas. ¿Y eso qué significa? Eso significa que yo voy a dejar de fornicar, que yo voy a dejar de expulsar mi líquido seminal, porque lo que nosotros hacemos con nuestro líquido seminal es que va hacia abajo y hacia afuera. Cuando me masturbo, cuando tengo una relación sexual y lo que hago es sentir un placer, un deseo, un gozo, entonces yo lo que hago es expulsar mi energía sexual. Aquí en este quinto paso, lo que hacemos es que no expulsamos la energía. La energía va hacia adentro y va hacia arriba por nuestra columna vertebral. Y aquí es donde nosotros empezamos a hacer un trabajo de creación. Así como se creó este cuerpo físico, pues debemos crear a través del sexo nuestro cuerpo, nuestros siguientes cuerpos, regenerar el cuerpo físico, el vital y crear los otros cuerpos. Entonces, cuando nosotros ya empezamos a subir esa energía, toda esta energía por nuestra columna vertebral, entonces va a pasar algo que se llama prender el fuego. Permítanme un segundo. Entonces, cuando nosotros, y aquí viene un sexto paso, algo que se llama prender el fuego. Prender el fuego significa que nosotros hemos logrado coger todas esas chispitas liberadas y con la práctica del suprasexo, unidos con mi pareja del sexo opuesto, empiezo yo a subir toda esa energía por mi columna, mi médula espinal. Yo la voy subiendo y empiezo a crear, a regenerar mi cuerpo físico. Cuando yo empiezo a regenerar mi cuerpo físico, entonces se le llama algo que empezamos a hacer las 5 iniciaciones. Las 5 iniciaciones. Y cuando hacemos las 5 iniciaciones, a nosotros nos van a dar una espada. Nos van a entregar una espada. Y en la medida que yo voy creando mis otros cuerpos, cuando yo voy regenerando mi cuerpo vital, esa espadita va creciendo. Cuando yo creo mi cuerpo astral, entonces esa espada va creciendo. Entonces yo ya voy a tener ese poder de manejar todo lo que son, voy a poder manejar todo lo que es mi astral. Voy a tener ese dominio de mis emociones, voy a poder viajar a otros planetas, comprobar la vida extraterrestre. Entonces yo vuelvo y hago mi práctica sexual y voy subiendo toda mi energía vértebra por vértebra y yo voy a crear mi cuerpo mental. Entonces esa espadita va creciendo, yo ya voy a tener todo el control y el dominio sobre mi mente. Yo vuelvo y hago y condenso toda mi energía vértebra por vértebra y en la medida que yo voy muriendo, que yo voy haciendo sacrificio por la humanidad, que voy haciendo méritos en el corazón, entonces yo voy a empezar a crear mi cuerpo causal o mi cuerpo de la voluntad. Aquí pasa algo muy importante y es que cuando nosotros estamos creando ese cuerpo de la voluntad que está aquí a la altura de la laringe, se nos van a abrir 2 caminos. Y nosotros tenemos que tomar esa decisión importante de los 2 caminos, porque si tomamos por un lado un camino que se le llama el nirvana, nosotros no vamos a lograr crear nuestro espíritu. Pero si vamos a tomar por el otro lado el camino que se le llama camino directo, es cuando nosotros vamos a poder crear y desarrollar lo que es nuestro espíritu.
Es una decisión importantísima que nosotros tenemos que estar apelando a nuestro Padre para que siempre se haga su voluntad y no la de nosotros. Entonces se nos van a dar esa prueba. Vamos a tener muchísimas pruebas a lo largo de las creaciones de nuestros cuerpos, pero la prueba más importante va a ser acá, la prueba del nirvana o la prueba del camino directo. Entonces, la creación de estos cuerpos es a lo que se le llama la primera montaña, el Génesis. Ahí es cuando nosotros tomamos el camino directo. Entonces nosotros vamos a crear nuestro cuerpo, nuestra alma humana. Y acá es donde se da la tercera frase. De 1000 que me siguen, uno es mío. ¿Y eso qué quiere decir? Que en este momento de la prueba que les estoy contando, de la prueba del nirvana o la prueba del camino directo, la mayoría cogemos ese nirvana, porque en el nirvana pues nos van a mostrar muchas cosas buenas, nos van a entregar, no sé, dinero, joyas o fortunas o fama, nos van a decir ustedes ya hicieron un trabajo muy grande, ya han creado unos cuerpos, ya descanse. Mientras que en el camino de directo, pues nos van a decir siga trabajando, hay mucho más que hacer, pero hay también mucha retribución, porque nosotros vamos a crear nuestra alma humana. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros vamos a poseer el poder, las virtudes, las facultades y la fuerza, y nosotros nos vamos a convertir por primera vez en lo que se llama hombres verdaderos. Entonces, cuando nosotros creamos nuestra alma humana, que se crea en este punto, que es el alma humana, nosotros vamos a podernos unir con el alma divina. Y acá entonces tenemos nuestra alma humana que se va a llamar Manas, que es el alma humana, que es todo este desarrollo que nosotros hemos hablado de limpiar toda nuestra envoltura seminal. Buddhi, que está acá, Buddhi es nuestra alma divina. Y la unión de estas dos fuerzas nos va a dar una tercera fuerza, que esa tercera fuerza es Atma, es nuestro espíritu, es nuestro Cristo interior. Y aquí es donde empieza a desarrollarse lo que es nuestro Cristo. Aquí viene otra etapa y otro trabajo que se le llama la segunda montaña. Cuando nuestra alma humana es Manas, se une con nuestra alma divina que es Buddhi, viene esa tercera fuerza que es Atma. Y aquí nosotros empezamos a desarrollar nuestro espíritu. Se une nuestra alma humana, nuestra alma divina, y se crea lo que se llama el matrimonio perfecto. Nace el Cristo en nuestro corazón. Y aquí viene otra etapa, otro trabajo que hay que hacer muy grande. Hay que seguir trabajando con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Hay que seguir muriendo, hay que seguir haciendo creaciones de tipo superior, porque aquí ya vamos a crear los cuerpos de oro y vamos a seguir sacrificándonos por la humanidad. En esta parte, el Cristo, para que se desarrolle el espíritu, el Cristo tiene que empezar a hacer unos grandes trabajos. Tiene que bajar a los mundos infiernos del planeta Tierra para eliminar los yoes causa, para eliminar lo que llamamos los 7 pecados capitales, lo que es el orgullo, lo que es la gula, lo que es la tiranía, todo lo que son los 7 pecados capitales que se me olvidaron, pero bueno,
Y aquí así, envidia, pereza, lujuria, ira, codicia. Entonces el Cristo realmente es el que viene a eliminar a todos esos yoes causa. También va a tener que vivir una enfermedad muy dura, que son los 8 años de Job. Son una enfermedad que no tiene, pues que sí o sí se tiene que dar porque es una consecuencia de los delitos que nosotros hacemos a nuestra propia energía. Es algo que nosotros aquí no lo podemos cambiar, no podemos, pues que nos den ese perdón. Aquí sí o sí, pues tenemos que vivir esta enfermedad. Básicamente, así en esta segunda montaña se va a ir desarrollando nuestro Cristo. Y básicamente, pues esta es la conferencia de cómo nosotros podemos rescatar nuestra alma, volvernos hombres verdaderos, pero todo esto es un trabajo que se tiene que hacer con la vivencia, con la comprobación, que tenemos que, desde este punto en el que, por ejemplo, no tenemos pareja, podemos empezar a trabajar y a comprobar la muerte psicológica, el sacrificio por la humanidad, para poder nosotros ser merecedores a una pareja y poder empezar a trabajar con el tercer factor, que es el nacimiento espiritual. Y aquellas personas que sí tienen su pareja, valorarla y trabajar arduamente para poder prender el fuego y poder subir esa energía y ascender esa energía para hacer la creación de los cuerpos existenciales del ser. Listo, básicamente esta es la conferencia. Voy a mirar si hay alguien conectado, si hay preguntas. Carla, buenas noches, muchas gracias. Gracias por estar en la conferencia. Cualquier cosa, este video pues lo vamos a subir a YouTube, al canal de Revolución Interior 11. Les agradezco mucho por el tiempo. Si tienen alguna reflexión, si tienen algún aporte, me pueden escribir ahí por Facebook o tenemos un número de WhatsApp donde nos reunimos y compartimos las conferencias, también compartimos fogueos, compartimos prácticas y el número es 315-000-9513. Muchísimas gracias, les deseo feliz noche y nos veremos el miércoles con la próxima conferencia a las 8 de la noche, la número 12, que es el retorno y la recurrencia. Que estén muy bien, gracias.